decía que necesitábamos agentes en los que la gente pudiera confiar para que les ayudaran a hacer sus tareas diarias, ¿no? Decíamos que ahora, 30 años más tarde, no se ha hecho menos complicado el medio ambiente, ¿no? Ahora tenemos industrias completamente digitales, tenemos servicios en todos lados, tenemos dispositivos conectados, por ejemplo, IoT promete que tendremos dispositivos que antes no tenían acceso al Internet, como refrigeradores, semáforos, no sé, microondas, todos estos dispositivos que antes no eran parte de un sistema interconectado, ahora son parte del Internet. Pero afortunadamente también tenemos ya los asistentes digitales y todo el mundo ya estamos acostumbrados a utilizar a Siri, Alexa, a Google Assistant. Ya estamos acostumbrados a utilizarlos para tareas básicas, ¿no? Para decirles pon música o prende las luces o, no sé, cambia de canal, inicia Netflix. Pero estas son nosotros tenemos que iniciar la interacción, ¿no? Tenemos que hablar y tenemos que preguntar por cosas específicas. Y las interacciones siguen siendo torpes. Sí se ha avanzado mucho, la tecnología ha avanzado mucho en speech and voice recognition, pero siguen siendo torpes, ¿no? Seguimos tratando de hablar con Google Assistant y a veces no nos entiende. Muchas veces no nos entiende. Entonces, lo que proponemos es hacer compañeros digitales que van a vivir en la web. Van a utilizar la web como este sistema que interconecta todo. Puede interconectar dispositivos, objetos físicos que antes no tenían acceso a la web. Información, típicamente es lo que tenemos en la web, recursos, ¿no? Y la idea es que la web sirva como el ambiente, por eso la llamamos Hypermedia Environment, ¿no? El ambiente que nos ayuda a que nuestros compañeros digitales puedan encontrar servicios específicos y digamos, no personalizados, pero que encuentren que de acuerdo a lo que saben del usuario, encuentren los servicios o información adecuada para mostrarles. Entonces, la web va a ser como este medio ambiente que nos produce acceso uniforme a todos estos dispositivos y a la información. Y aquí decimos que sea a través de diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, la idea no es tener sistemas que tenemos un sistema que a lo mejor nos ayuda, o tenemos un compañero digital o un asistente que nos ayuda en alguna parte del trabajo, ¿no? Nos ayudan a escribir mejor artículos. Y luego tenemos otro compañero diferente que está totalmente no asociado, totalmente separado, que nos ayuda a encontrar entretenimiento para la tarde cuando queremos relajarnos. Entonces, la idea es que si todos estos digital companions viven en la web, pueden pasar de diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y pueden conectarse y también pueden interactuar entre ellos mismos para, como decía, entregar mejores recomendaciones para los usuarios. Queremos, y la idea principal de estos compañeros digitales que los diferencia de los asistentes digitales que están en todos lados, es que sean proactivos. Y queremos que sean proactivos y necesitan, nuestra visión es tener 3 tipos diferentes de compañeros digitales. Uno, que sean guardianes, que puedan proteger a los usuarios y los mantengan protegidos, los mantengan en buen estado. Asistentes que puedan ayudar a hacer tareas simples, pero también tareas complejas que requieren quizá muchos recursos de computación, o quizá aprender y apagar las luces, pero bueno, eso no es interesante, ya se puede hacer. Y también que sean expertos, ¿no? Que sean expertos en un rol específico, en un ambiente específico. Por ejemplo, es diferente que yo estoy en casa a si yo fuera a un hospital o si fuera a una escuela. Las cosas que puedo hacer en cada lugar son diferentes. Entonces, un ejemplo es, si estoy en casa y a mí me gusta tener las luces con tal iluminación o las tengo prendidas todo el día,
no puedo llegar a un hospital y pensar que porque así es como me gusta mi compañero digital va a cambiar todo para que yo me sienta bien, ¿no? Tiene que haber como el compañero digital que mantenga esas reglas de conducta, de cómo pasan las cosas en ese específico. Y la idea es que como estos compañeros van a vivir en la web, bueno, pues puedan coordinarse para mostrar mejor los servicios e información y que sean personalizados. Y hay mucha literatura ya. ¿De qué significa que un agente sea proactivo? Hay mucha literatura, por ejemplo, Jörg Schmidt, y esto es literatura también que viene de la parte de sistemas de agentes. Propone 8 características, y de esas 8 características nosotros tomamos 2 específicas que creemos que son muy importantes. No es que las otras 6 no sean, pero estas son importantes porque decimos que un compañero digital debe ser no intrusivo y debe ser transparente. Y esto es como para ganarse la confianza y para que los usuarios puedan realmente hacer uso de ellos, ¿no? Para que sean incentivados para hacer uso de ellos. Entonces, los compañeros digitales deben de adaptar el medio ambiente hacia las personas, esto es personalizarlo, pero también quizá mediar con el medio ambiente y decir, lo que les decía, aun cuando a mí personalmente me gustan las cosas, hay lugares en los que se tiene que mediar, ¿no? Y se tiene que llegar a un compromiso entre la personalización y entre las reglas de conducta en ese lugar específico. Y quizá también, esto es un poquito controversial y hay mucha literatura también sobre esto, es cómo hacer que los asistentes digitales de alguna forma ayuden a prevenir determinados comportamientos, ¿no? Y ahí tiene que ser delicado porque la idea es no es un dictador, ¿no? No es que te diga qué hacer la computadora, sino simplemente de alguna forma, de algún balance que se tenga para que las reglas sean cumplidas. Entonces, sí, suena muy bonito que tuviéramos algo, pero que tuviéramos un asistente así que hace todo por nosotros y tenemos todo al alcance de los dedos porque nuestro compañero digital sabe exactamente lo que queremos. Pero bueno, ¿por qué decimos que ya podemos empezar a crear este tipo de digital companions? Hay 5 áreas de investigación de tecnología que tomamos en cuenta, que pensamos que nos ayudarán a crear estos digital companions. Y ahorita les explicaré un poquito por qué elegimos estas 5 áreas de tecnología específicas. De una forma está Web of Things. Tenemos estos grafos de conocimiento o tecnologías semánticas. Tenemos Hypermedia Multi-Agent Systems, que son estos sistemas de agentes que ahora los traemos a la web. Obviamente Deep Learning, que con el auge que ha tenido los últimos años, lo podemos utilizar mucho para percibir, pero voy a ir un poquito más a detalle en eso. Y también tenemos interfaces, ¿no? Porque necesitamos que nuestro compañero digital se comunique con el usuario final y muestre las recomendaciones o la información de una forma agradable, de una forma apropiada. ¿Por qué decimos que esas son las 5 áreas de investigación que queremos, o estas tecnologías que queremos aprovechar? Uno, Web of Things, no sé si están familiarizados, pero se podría ver, y eso es como una visión muy simplista de qué es, pero se podría ver como la evolución de IoT. Entonces, Internet of Things es traer dispositivos que antes no tenían conexión a Internet, ponerlos en Internet, ¿no? Y hablamos de todo tipo de dispositivos, como decía, de un semáforo, de un refrigerador, de una lámpara, de una bocina. Los traemos, los interconectamos. Ahora, lo que quiere hacer Web of Things es también interconectar dispositivos que son aún más limitados. Entonces, eso quiere decir constrained devices o tiny devices, que son dispositivos como sensores, como actuadores, como estos dispositivos súper chiquitos que no tienen la capacidad de llegar a la web. Bueno, ahora tenemos, a través de una stack de protocolos, podemos acceder a un web server y tener una representación de estos sensores o de estos actuadores en la web para poder leer, por ejemplo, la temperatura, ¿no?, de un sensor, o para poder
controlar un switch, por ejemplo. Y lo que se está haciendo mucho, hay mucha investigación en este momento, es en Semantic Interoperability, y esto se refiere a que si tenemos sensores de diferentes marcas, quizá, ¿cómo hacemos para que un sensor de marca A se pueda comunicar con un sensor de marca B? ¿No? Entonces, quizá nuestro stack de comunicación puede ser la misma, muchas veces no es porque cada compañía hace lo que quiere hacer. ¿Cómo hacemos para que los dos entiendan que son sensores de temperatura o que uno es un sensor de temperatura y el otro, por ejemplo, controla un termostato? Entonces, la idea es que se crea una capa de semántica, hacemos que los dos dispositivos de las diferentes marcas hablen el mismo idioma y los ponemos en la web, ¿no? Los ponemos en la web para que puedan ser encontrados por agentes y por otros servicios para que expongamos una API y puedan ser leídos y también controlados desde la web. Entonces, por una parte, ese es Web of Things. Knowledge Graphs o Semantic Technologies son interesantes porque, de hecho, en Web of Things ya los están utilizando, ya son necesarias. Y aquí también quería decir que en Web of Things está teniendo como que tiene gran alcance en este momento porque la industria está interesada en hacer eso. La industria está interesada en hacer que estos diferentes componentes interoperen un poco más. Entonces, hay dinero y hay grupos de investigación haciendo esto. Knowledge Graph, la idea de Semantic Technologies quizá, o tecnologías semánticas, perdón, es dejar de tratar los datos aislados, ¿no? Que si tenemos una string, si tenemos un set de caracteres que no sabemos qué significa, o tenemos un número 125 o 18, no sabemos qué es, ¿no? Necesitamos que después que un humano los interprete para nosotros. Entonces, la idea es crear grafos que estén interconectados, que los datos estén interconectados y que podamos contextualizar estos datos y darle significado a estos datos. Voy a explicar un poquito más a detalle este. Y la idea es que los knowledge graphs nos ayuden a hacer que los sistemas se comuniquen, que interoperen, que se comuniquen entre ellos. Y la idea también es que hay mucha investigación, ha habido muchos avances en Semantic Technologies y en los años recientes hay un poco más porque hay más datos en la web que se tienen que aprovechar y ahora por eso hay tantos data scientists porque necesitas hacer algo con todos esos datos que se están produciendo todos los días, ¿no? Y tradicionalmente estas tecnologías han estado más como en un laboratorio porque no había hardware suficiente para por ejemplo, tratar la complejidad de los grafos. Está mejorando un poco, pero creemos que es importante utilizar el potencial que nos da esta área de tecnología. Y aquí está justo el video que les quería presentar. Entonces, ahorita les mando el link por si lo quieren ver en el momento, porque no sé cómo enseñarles también. Kimberly, a lo mejor ahora que compartes todo el escritorio, a lo mejor ya se escucha. A ver, vamos a probar. Lo intentaré, pero yo creo que no, porque según yo tiene que aparecer un botoncito. No, debe de funcionar. Si estás usando audífonos, solo quítatelos y pon el sonido nada más. Ah, vale, entonces me quito los audífonos. Bueno, les quiero decir aquí de qué se trata. Bien, traigo este momento, quizás escuchan el eco. Sí, se escucha. Es mi departamento que está un poco vacío todavía. Wouldn't it be amazing if Google could understand that? ¿Ahí escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, lo que les quería decir aquí es que se popularizó el término de Knowledge Graph porque en el 2012 Google anunció que iba a utilizar Knowledge Graph. Y esta es como su parte de Semantic Technologies. Semantic Technologies viene desde hace muchos años como Knowledge Representation, es el área de representación del conocimiento, pero se popularizó recientemente porque lo anunciaron en 2012 y como el rebranding es ahora Knowledge Graph. Y así todos lo conocen, ¿no? Como grafos de conocimiento,
también hay una parte que está muy estudiada con Machine Learning y Vector Embeddings, pero se popularizó por esto, por el Knowledge Graph de Google. Y eso lo podemos ver en todos los días. O sea, por ejemplo, aquí escribes Perseverance Rover para saber de este robotito que fue a Marte, en que apenas hoy hubo un vuelo del primer helicóptero en Marte. Y este es el Knowledge Graph, de hecho. Aquí muestran, por ejemplo, si ven aquí abajo, dice que la gente también buscó estos, ¿no? ¿Y cómo es que funciona? Ese es ahora el video que les quiero enseñar y me callo para que lo puedan escuchar. Wouldn't it be amazing if Google could understand that the words that you use when you're doing a search, well, they aren't just words. They refer to real things in the world. That a building is a building, and an animal is an animal, and that they're not just random strings of characters. If we could understand that those words are talking about those real world things, then we could do a better job of getting you just the content that you want off the web. The way Google is trying to build information about real-world connections is by building a knowledge graph. The knowledge graph is about collecting information about objects in the real world. The object could be a person, could be a book, could be a movie, and many other types of things. For example, for a famous person, we collect relevant data about them, such as their date of birth or how tall they are. We can also connect that person to closely related objects in the knowledge graph. Let's say you're interested in Renaissance painters, or how about how many women have won the Nobel Prize? By understanding the relationships between things, be it between painters in the Renaissance or women in the Nobel Prize, Google can do a better job of understanding what it is exactly you're searching for. One of the first features we are going to introduce, which applies the knowledge graph, is a panel next to the web results. When you have a question to answer, others may have come to Google already to search for the same thing. Google can jumpstart your research process by combining the information that others found useful with the information in the knowledge graph. All of the collective human wisdom that comes through our search engine, what people are searching for, tells us what are the interesting things to put in our database. Take Leonardo da Vinci. Let's say you wanted to learn about the most important Renaissance painters. You might search for Leonardo da Vinci because he's the only Renaissance painter you know about. Now, you'll see information right in the search results that helps you explore the broader topic of Renaissance painters. You'll see some of the most famous paintings from that era, like the Mona Lisa, and discover other painters of that time, like Michelangelo and Raphael. We're in the early phases of moving from being an information engine to becoming a knowledge engine, and these enhancements are one step in that direction. As we grow the knowledge graph and make it larger and richer, we're really excited at the opportunity we have to understand more of the user's queries, to understand more about the information that's out there on the web, and intelligently connect the two to each other. Disculpe, me di cuenta que los subtítulos estaban en inglés ya cuando íbamos a la mitad. Pero no te preocupes, saben leer inglés. Está bien. Sí, no, la idea es esa, ¿no? La idea es que, y esto es como ellos hacen el Knowledge Graph, porque obviamente Google tiene acceso a todas las queries y a todas las búsquedas que hacemos en Internet, ¿no? Entonces pueden crear estas relaciones entre los diferentes conceptos automáticamente. Pero esto viene, como les decía, viene de la literatura en representación del conocimiento, donde todavía se hacen los grafos o las shells, digamos que la estructura de estos conceptos se siguen haciendo por personas que saben de un dominio específico. Entonces, no todos los grafos pueden ser lamentablemente construidos automáticamente, ¿no? No todos los dominios tienen los recursos que se tienen con las búsquedas en Google. Y aquí lo que les quiero enseñar es que hace mucho tiempo, me imagino que aquí hay gente muy joven, es que así es como veíamos la web, ¿no? La web se veía como simplemente una colección de documentos. Escribimos el documento y si veíamos el source code, veíamos aquí que hay etiquetas de HTML para formatear lo que vamos a ver. En realidad esto es complicado, o sea, para entender para una máquina, no está hecho para que una máquina lo entienda, ¿no? Estos son documentos que consumimos como usuarios, como personas.
Los leemos y entendemos de qué se trata, pero no podemos crear sistemas inteligentes que vayan y encuentren información por nosotros. Hay tareas que son difíciles de hacer en una web sintáctica, y me gusta este ejemplo porque no es mío, es de un profesor, y si recordamos cómo se veía Google para quienes no son tan jóvenes, vemos, por ejemplo, si buscábamos imágenes de esta persona, pues nos aparece bien, ¿no? Peter Schneider, aquí está. Luego pedimos de Frank y aquí nos aparece. Si pedimos buscamos una imagen de Alan Rector, esto es lo que vamos a obtener. ¿Y por qué es lo que vamos a obtener? Porque simplemente los datos están tratados como un set de caracteres, ¿no? Como solo strings, y aquí encontramos Alan y aquí encontramos Rector, y esto es lo que produce. En realidad estábamos buscando a esta persona, que es un profesor de la Universidad de Manchester. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que encontramos aquí la string, hacemos el matching, y entonces es un resultado. Pero en realidad quien buscábamos era a otra persona, o era algo diferente. Y hay así otros ejemplos de cosas que son complicadas si no tenemos esta visión de qué representan, ¿no? De qué realmente significan estos strings o estos números. Por ejemplo, información para preguntas que requieren información adicional. Por ejemplo, si hacemos esta búsqueda, animales que utilizan biosonar y que no son murciélagos ni delfines. Si tal cual hacemos esta búsqueda, esta la hice hace 3 semanas cuando hice estos slides, y eso es lo que nos aparece. Y bueno, aquí ya tenemos la respuesta una vez que nosotros lo leemos y lo interpretamos como humanos, porque nosotros entendemos lo que queríamos buscar, ¿no? Pero otra vez, esto es una respuesta para humanos, esto es una respuesta para que las máquinas o estos agentes inteligentes nos traigan información. Si necesitamos también información de diferentes repositorios, este es uno sencillo. Buscamos, por ejemplo, vuelos hacia México, y voy a recuperar información de diferentes repositorios, de Iberia, de KLM y todas estas líneas aéreas. Entonces, si todos estos sistemas tienen la misma definición de qué es un vuelo, de qué es MEX y de qué significa México, entonces puedo mostrar este tipo de resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque en mis sistemas tengo esta misma homogeneidad. Y entonces utilizo mi search y lo puedo encontrar. Igual aquí, para encontrar, por ejemplo, precios de diferentes productos. Y esta es quizá la más interesante, porque en estos ambientes inteligentes, donde ahora todo está conectado, tenemos las lámparas, tenemos sensores de presencia, tenemos el termostato, las diferentes appliances, el refrigerador, el microondas, todos estos son inteligentes, pero ahora ¿cómo hacemos que entre ellos se comuniquen y digan, bueno, ahora cuando la temperatura es esta, prendo el aire acondicionado? Y este es como el ejemplo tradicional, ¿no? de la casa inteligente. Entonces la idea es esa, lo que estoy tratando de hacer es motivar que necesitamos un entendimiento compartido de qué significan las cosas en un formato que pueda ser entendido por una máquina. Y bueno, aquí este me gusta porque ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente agregamos anotaciones. Y esto es lo que hacíamos con XML, ¿no? Con XML. Decimos ahora, esta es una persona y su trabajo es ser el profesor. Y ahora sabemos que Alan Gates es la persona y su trabajo es ser el rector asociado de esta iglesia. Y eso debería de solucionar nuestros problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este ejemplo es un ejemplo de la vida real. Si ustedes recuerdan o saben sobre los atentados terroristas que ocurrieron en Nueva York en el 2001, las Torres Gemelas estaban aseguradas por $3.5 billones por evento. Entonces, obviamente las compañías de seguros, su trabajo es tratar de no pagar el seguro, ¿no? Entonces, hubo años de litigio para determinar si fue un evento o si fueron 2 eventos.
Y 2 eventos significa, bueno, ellos decían, los dueños de las Torres Gemelas decían que fueron 2 eventos porque fueron en tiempos diferentes. Poco fue el tiempo, pero fueron en tiempos diferentes. Y las aseguradoras decían que era un evento porque era un motivo, ¿no? El motivo era tirar a las Torres Gemelas y era un ataque terrorista. Entonces se pasaron así muchos años hasta que determinaron en 2006 que efectivamente había sido solo un evento. Después hay otros artículos que decían que, por ejemplo, este es de 2006, este artículo es de 2004. En el 2004 habían dicho que de hecho eran 2. Pero bueno, al final fue uno solo, fueron 3.5 billones de dólares. Entonces, esto es, si nosotros como humanos que entendemos qué significa evento o pensamos que entendemos qué significa evento, hay múltiples formas de entender una situación, ¿no? De entender qué es lo que pasa, de entender, tener las representaciones de una cosa específica. Y no hay experimento que nos diga qué está bien o qué está mal. Simplemente tiene que haber como clarificación antes de tiempo. Se tiene que llegar a un consenso antes, tiene que haber negociación del significado de las cosas. Y esa un poco es la idea de representación del conocimiento y de esta área de crear knowledge graphs. De decir, ¿a qué nos referimos? Bueno, voy hacia allá. ¿A qué nos referimos con cada concepto? Para que si nosotros como humanos hacemos sistemas que entendemos qué significa, ahora hacemos sistemas también que las máquinas hablen del mismo idioma en esta área, ¿no? A este nivel, en el nivel de conceptos. Y tengo aquí nada más un ejemplo muy simple de lo que se puede hacer con estos, viendo el mundo de esta forma. Cuando hablamos de tecnologías semánticas, siempre pensamos en triples, donde tenemos un sujeto, un predicado y un objeto. Y este está muy sencillo. Mi ejemplo simplemente es para mostrarles que la idea de cómo crear un grafo es, tenemos, por ejemplo, a Joe Biden, tenemos la relación que es presidente de, y tenemos Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Macron, tenemos la relación es presidente de, y tenemos Francia. Y por ejemplo aquí Roger Federer, que es un jugador de tenis, es de Suiza. Y simplemente lo que hacemos, que no es tan simple, es crear estas relaciones y hacer que crear estas relaciones entre estos dos, ¿no? Entre que Joe Biden es una persona, bueno, aquí no lo puse como ejemplo, pero pertenecería a la clasificación de persona y se relaciona con alguien que es con una descripción de un país, que en este caso es Estados Unidos. Y así podemos tener, por ejemplo, podemos contestar preguntas como estas. Nos decimos, Roger Federer es de Suiza y Suiza está localizada en Europa. Entonces, si ahora preguntamos, ¿cuáles son los jugadores de tenis famosos en Europa? Podemos tener esta puede ser nuestra respuesta, ¿no? No estoy pidiendo específicamente a Roger Federer o Alexander Zverev o Simona Halep. Simplemente sé que, por ejemplo, estas personas, su ocupación es ser jugadores de tenis. Y desde Europa puedo hacer la conexión y puedo ir a atravesar mis links y llegar hasta estas 3 personas, ¿no? Y mi respuesta sería ahí Roger Federer, Simona Halep, Alexander Zverev y todos los demás jugadores de tenis que tengo disponibles en Europa. Entonces, la idea es esa, la idea es hacer que la computadora vea el mundo en esta idea de triples, ¿no? De cómo se relacionan y después relacionaríamos, por ejemplo, aquí los tengo que, Simona Halep es de Rumania, en Rumania también es un país y este país también está relacionado con Europa, porque está en Europa, Alexander Zverev es alemán. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es tener estas descripciones en una forma que se puedan entender por una máquina. ¿Y cómo hacemos eso? Creamos ontologías. Una ontología es un vocabulario que es relevante para un dominio específico, como puede ser anatomía, como puede ser biología celular, como puede ser la red eléctrica, como pueden ser estos, porque di una clase a los estudiantes de aquí, son financial instruments, que solo lo puse ahí como un ejemplo. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es tener una representación de una parte del mundo para que tengamos para que entendamos lo mismo, para que nuestros sistemas entiendan lo mismo.
Y bueno, ya me tardé mucho en Knowledge Graph, pero como les decía, es porque es parte de lo que hago más como investigación. Y decíamos, Web of Things es importante para crear mis compañeros digitales, Knowledge Graph. También hablamos ahora de un poco de Hypermedia Multi-Agent Systems. Y estos son los sistemas que, como les decía, si nos basamos en la literatura de los sistemas basados en agentes, ahora los traemos a la web. Y ellos son los que, mis compañeros digitales serán parte de estos agentes, ¿no? Serán un agente que van a estar coordinando con otros agentes para poder encontrar servicios e información específica para un usuario. Deep Learning, porque aquí es interesante porque con los avances que ahora tenemos, por ejemplo, en Computer Vision, nos pueden ayudar esto a que mi compañero digital pueda entender el mundo. Por eso tengo aquí la palabra perceive, porque, por ejemplo, en uno de los trabajos con los que estoy trabajando en este momento es cómo entendiendo una imagen, si yo le diera la capacidad de ver a mi Digital Companion y veo una imagen y entiendo, no solo reconozco cuáles son los objetos que están en esa imagen, no solo veo persona y alguna herramienta, sino entiendo que esa persona en ese momento está haciendo esta actividad. ¿Cuáles son las recomendaciones que le puedo dar? ¿Cuáles son los servicios que en este momento necesita? Quizá es un trabajador, entonces podemos hacer una llamada remota automática para que con alguno de sus colegas, o quizá podemos mostrar información en una pared sobre cómo se utiliza ese tipo de maquinaria que quizá es la primera vez que utiliza. Entonces la idea es esa, la idea es que si le doy este sense of sight a mi Digital Companion, pueda entender mejor lo que está viendo, ¿no? El medio ambiente. Y NLP para poder comunicarse, para que mi compañero digital se pueda comunicar de una forma adecuada con los usuarios. Y obviamente interfaces, ¿no? Interfaces de usuario. Y aquí la idea es mostrar información, mostrar recomendaciones que sean de forma apropiada y también que sean de forma interesante para el usuario. O sea, aquí hablamos un poco de Augmented Reality y Augmented Audio, que hay algunos de mis compañeros están trabajando en esto, para que sea menos intrusivo, ¿no? Y la idea aquí es que sabemos que no todas las personas están pegadas a un monitor o puedes tener tu celular en todo momento para recibir información, pero quizá, como decía, te muestro información en la pared o quizás si estás usando algunos de estos dispositivos que ahora son muy grandes, pero te muestro algo en tus lentes de realidad aumentada. ¿Cuáles son los use cases que tenemos en este momento? Los casos de estudio. Este es uno que está implementado por una alumna de maestría. Y la idea aquí es que, como les decía, los compañeros digitales te van a acompañar en diferentes aplicaciones. Entonces, este es para combatir desinformation en línea. Entonces, ya sabemos que todo el mundo ahora toma sus noticias de Facebook y de las redes sociales. Y muchas de estas redes sociales, la credibilidad de esas noticias es de dudosa procedencia, ¿no? No sabemos bien de dónde vienen esas noticias. Entonces, la idea ahí es que el compañero digital lo que hace es buscar por ejemplo, ves en tu feed cuáles son todas las noticias y entonces busca tu compañero digital automáticamente cuáles son otros puntos de vista, ¿no? ¿Qué es lo que otro periódico está diciendo? ¿Qué es lo que otro canal de noticias está diciendo? Y al final te muestra un summary, ¿no? Un resumen, no solo de lo que tú siempre tienes en tu feed de Facebook o Instagram o lo que sea, pero también otros puntos de vista diferentes. Y eso simplemente para balancear estas fake news, ¿no? Nada más para que te des cuenta de dónde vienen y también agregar este provenance y hacer como este resumen de credibilidad. Entonces, como les decía, este es un prototipo, hay un paper de esto. El otro es en el que estoy trabajando en este momento y ya les decía un poco cuál es la visión, ¿no? Hablamos de cuáles son, hablamos de
trabajadores que están en ambientes así abiertos. Quizá no en la calle, pero, por ejemplo, mi use case aquí es como de un trabajador en un edificio inteligente. Ese trabajador está utilizando diferentes herramientas y se expone a diferentes peligros, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cómo utilizar computer vision y cómo combinarlo con este knowledge graph del que les hablaba, para que no solo encuentre objetos, para que entienda qué es lo que está pasando y le dé recomendaciones, que mi Digital Companion pueda darle recomendaciones específicas a este trabajador de acuerdo a lo que está haciendo en este momento y quizá a la hora del día y quizá quizá con quiénes se relacionan, ¿no? ¿Qué otras personas están al lado de él? Entonces, como les decía, esto está en el work in progress. Esto todavía no tengo paper de esto, estoy trabajando. ¿Cuáles son los retos para que podamos la creación de nuestros Digital Companions? Que todas las áreas de investigación son áreas de investigación, ¿no? Nada está súper consolidado todavía. Entonces, Web of Things están trabajando arduamente en agregar esta Semantic Interoperability para que todos esos sensores que les decía y los actuadores hablen el mismo idioma y también que sea utilizado popularmente, ¿no? Pasó como en los últimos años pasó de ser como una área 100% de academic research, ahora ya la industria le está poniendo atención, entonces que se popularice su uso. La parte de knowledge graphs, que tengamos la forma de que sean escalables. Los razonadores de las tecnologías semánticas son muy importantes, pero también ocupan muchos recursos. Entonces necesitamos razonadores que realmente puedan ser utilizados en la web. Hypermedia Multi-Agent Systems también está un poquito en pañales. Están trabajando en eso. La investigación está tratando de crear las arquitecturas que mejor nos ayuden a que tengamos estos compañeros digitales que puedan hablar entre ellos y puedan coordinarse y encontrar mejores recursos para un usuario específico. Deep Learning, que quizá es la que está más en el hype en este momento, todos sabemos los problemas, ¿no? No es transparente y no entendemos. Las áreas de investigación son fuertes en este momento para hacer explainable AI. Y también que se necesitan muchos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un use case en la industria, necesitamos muchos datos para poder entrenar una neural net. Y las interfaces, pues si pensamos en augmented reality, pensamos en HoloLens, por ejemplo, y es pesado y está muy grande, no se puede utilizar como fuera de un área de laboratorio, ¿no? Entonces necesitamos pero el hardware ha avanzado en los últimos años, entonces necesitamos que se vuelva cada vez más pequeño, que sea fácil de usar y que la gente lo utilice en todo momento. Y aquí el call to action en este paper es trabajar juntos, ¿no? Porque, por ejemplo, Deep Learning y Web of Things ya están explorando este knowledge approach, ya están incorporando estas tecnologías semánticas para darle significado a los datos y para crear esta capa de interoperabilidad. Y las interfaces de usuario también necesitan tener más aceptación, entonces quizá también haciendo más grande el tipo de aplicaciones, también se puede hacer que esa aceptación sea más rápida, ¿no? Y lo que decíamos es que Hypermedia Agents, aquí la idea es otra vez que se generen estos medios ambientes donde se pueda colaborar. Entonces, si hay arquitecturas de agentes que pueden coordinarse, que pueden monitorearse, que pueden descubrir otros agentes, pueden ser utilizados en muchas comunidades, ¿no? Sería como que no sé cómo se dice, el resistor que lo une todo, ¿no? Sería como la unión que integra las comunidades. Y no sé si ya me pasé de tiempo, yo creo que sí. No, Kimberly, vas bien.
Si necesitas un poco más, unos minutos más, está bien, y si no, podemos pasar a preguntas y comentarios, como tú prefieras. Okay, les doy nada más este pedacito de lo que les decía sobre los trabajadores, por eso está under construction. Y lo que estamos haciendo ahorita es este PURPA, ¿no? Le llamamos PURPA porque es Perceive, Understand, React. A Proactive, Pervasive Companion. Entonces, la idea de los PURPA aquí es crear estos compañeros digitales que puedan entender visualmente. Entonces, decíamos que queremos Artificial Companions, queremos Computer Vision y el Knowledge Graph. Entonces, les presento aquí nada más. Esto es el Related Work, como existe en este momento. Lo que están haciendo es, tenemos un detector de objetos, una neural net como todas las muchas que hay, y encuentra estos objetos, ¿no? Encuentra que hay un casco, encuentra que hay una persona, encuentra que hay una motocicleta. Ahora lo que se está haciendo es, están creando estos scene graphs, que es, ¿cuál es la relación entre esos objetos, no? Woman has helmet, woman has glove, woman has boot. Y la idea es esa, la idea es que ahora se ve como la necesidad está siendo creada ahí, ¿no? Como la comunidad de Computer Vision está empezando a necesitar estos grafos de conocimiento. Este es uno de los papers, por ejemplo es 2018. Aquí todavía estos links se hacían manuales, empezaron a hacer, creo que aquí, este es uno de los primeros que lo empezaron a hacer automáticamente, pero para eso se necesitan muchas imágenes como para predecir cuáles son las relaciones más comunes, ¿no? Y se necesitan muchas imágenes también que estén anotadas y que encontremos cuáles son los objetos y cuáles son las relaciones. Estos scene graphs en el área de Computer Vision han sido utilizados para evaluar el caption de las imágenes, lo que escribimos, el título de las imágenes, para mejorarlo, incluso para generar imágenes de esta representación, ¿no? De estos grafos de la escena. Y también para contestar preguntas y respuestas sobre una imagen. Y este es uno de los primeros trabajos, este es 2019, hay otro paper de 2020, que ya intentan incorporar el Knowledge Graph como se conoce en esta otra comunidad. Entonces, lo que hacen es, este ConceptNet es un Knowledge Graph que está disponible en Internet, ustedes lo pueden consultar, nada más en Google, pónganle ConceptNet, y es una red que es muy utilizada, es una common sense, es como conceptos y relaciones de sentido común. Y lo que están haciendo ahora es, por ejemplo, en esta imagen encuentran persona, encuentran casco, encuentran esquís. Y de esos objetos que se encuentran ahí, lo que hacen es utilizan ConceptNet, que ya es un Knowledge Graph que está curado, que mucha gente ha puesto trabajo en crear. Y lo que hacen es encuentran las 5 relaciones, o 8 creo que son, no recuerdo el número de relaciones, más utilizadas. Y entonces así es como crean cuál es la relación entre casco y mujer, o casco y persona, o casco y esquís. Y entonces podemos saber que una persona está utilizando o trae puesto un casco y trae puestos unos esquís. Y en este paper lo que hacen al final es reconstruirlo. Crean este grafo, que es grafo tal cual texto, y de aquí reconstruyen una imagen de acuerdo con este grafo que tienen aquí. Entonces, la idea es que lo que queremos hacer en este momento es tomar esa, ese ímpetu por empezar a utilizar Knowledge Graphs con Computer Vision, y de ahí agregar un Knowledge Graph que tenga más capacidades, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da una jerarquía, nos da algunas relaciones, pero hay Knowledge Graphs que nos dan también la capacidad de razonamiento, y de ahí podríamos especificar cuál es la mejor recomendación, ¿no? Si tenemos una imagen donde hay alguien y, por ejemplo, hay una cosa de madera que se va a caer sobre él, podamos prevenirlo, podamos alertarlo quizá con una vibración en su reloj, o para tratar de dar estas recomendaciones, ¿no?
pero por eso es interesante que ya lo empiezan a hacer en la comunidad, y lo que estamos haciendo en este momento nosotros es añadir knowledge graphs que tengan más poder de conocimiento y otras funcionalidades. Y yo creo que hasta ahí me quedo. Esto es simplemente, tenía otras por si era más rápida, pero hoy no fui tan rápida. Y les quiero, déjenme irme a la última slide. Y ya, les quería presentar además, hay posiciones abiertas para doctorado en mi equipo. Si alguien está interesado, les puedo mandar el link. Y sí, creo que eso es todo. Preguntas, comentarios, por favor. Muy bien, Kimberly, muchas gracias por tu presentación amena. Mira, ya hay preguntas, afortunadamente. Pregunta Mariana Belén Álvarez Baena. Lo siguiente, son dos preguntas. Una es, los compañeros digitales, ¿qué porcentaje dependen de Google? Esa es una. Y la otra es, en el futuro, ¿los compañeros digitales serán autosuficientes para no depender del Internet? Estas son las preguntas. Ajá, la primera pregunta es, ¿qué tanto depende de Google? No depende. La idea de ponerles el video de Google era más como para presentar un poco esta área de representación del conocimiento, de por qué es necesario que tengamos estos datos contextualizados que, digamos, como lo mostraba en el video, ¿no? Estos son pintores y esos pintores pertenecen al Renacimiento. Simplemente es para motivar, porque necesitamos las tecnologías semánticas. Los compañeros digitales, de hecho, como los vemos, van a necesitar la web. Entonces, en Internet tenemos como muchas partes de Internet, ¿no? Pero la web, lo que está en TCP/IP, lo que es la web, sí, van a necesitar eso. ¿Por qué? Porque así es como van a encontrar los dispositivos que están conectados, ¿no? La idea es que podamos leer los sensores que están en un cuarto, por ejemplo, que podamos saber cuáles son los dispositivos que podemos controlar, si son las luces, si es un refrigerador, si es quizá incluso tu escritorio que sube y baja. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que sí, van a siempre necesitar la web porque es como este sistema que conecta todo, pero no van a necesitar Google. Ese solo era como para motivar la necesidad de estas tecnologías. Gracias, Kim. Le cedo la palabra al doctor Luis Gerardo de la Fraga, quien ahora quiere preguntar. Adelante, Luis. Sí, Luis. Sí, es que no se activaba mi audio. Ya estoy. Muchas gracias, Kimberly, por tu charla, muy interesante. De hecho, me recordó un capítulo de Black Mirror, en el que construyen estos agentes digitales haciendo una copia de uno. No lo había visto como tema de investigación, pero muy interesante. Van mis preguntas. ¿Cómo evitas? Porque Google tiene los datos, pero en redes de conocimiento las relaciones entre los datos pueden ser muchísimos. Entonces, ¿cómo se guardan estos grafos de conocimiento y cómo prevenir su crecimiento desorbitado? Y otro tema que es, pues, por lo mismo tratamiento de los datos, ¿cómo evitas que no se construyan en base de las mismas desviaciones que tenemos los humanos, ¿no? Que tú lo tocaste, hablaste de ello, ¿no? Que se creen noticias falsas, que se creen racismo, delitos, discriminación, claro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro. La primera pregunta, ¿dónde se guardan? Como los tenemos, ya hay más infraestructura ahora que las triple stores. Entonces, si hablamos de Stardog, Amazon, por ejemplo, ahora tiene Amazon Neptune, que es igual una triple store, donde ya incluso empresas grandes la utilizan. Lacegraph, GraphDB, todas estas como bases de datos de grafos que están basadas en triple stores, se están siendo cada vez más populares. Entonces la idea es que se guarden ahí. La parte de privacidad
obviamente es muy importante, ¿no? Yo voy a tener todos mis datos y tengo una cámara que me está viendo dónde va a estar eso. Entonces, sí, yo creo que esa es como una parte que tenemos que investigar. En este momento no tengo la solución todavía, pero sí, claro, es muy importante tomar en cuenta todos estos. La parte de las desviaciones, cómo evitar delitos, cómo evitar las fake news. Porque es lo mismo, ¿no? Si podemos crear compañeros digitales que te traen el mejor recurso o la mejor información, también podemos crear compañeros digitales que te traigan, como Cambridge Analytica, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos. Sí, sí. No, fíjate, recuerdo un ejemplo de hace años. A mi hijo, pues, desde pequeño usa la computadora. Pues estaba viviendo, le gustan los trenes y veía imágenes de trenes. Y bueno, en aquel tiempo lo teníamos vigilado, pero en 3 patadas en YouTube llegó a ver suicidios con trenes, ¿no? Oh. Y nada más de lo que te ofrecían las opciones de trenes, ¿no? Te digo, eso es de las desviaciones que te llevan a uno, ¿no? Que uno ni los pide y como son lo que más requieren como humanos, nos atraen más las cosas más espantosas, pues ahí llega uno, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy interesante porque yo creo que no lo había pensado en ese sentido, ¿no? Porque yo también toda mi cabeza está muy en la industria y en cómo ayudar a los trabajadores, pero es muy interesante porque igual lo que podríamos hacer es, tenemos estos grafos de conocimiento, ¿no? Y esos grafos de conocimiento, cuidar las relaciones, ¿no? Que esas relaciones realmente, o sea, realmente signifiquen lo mismo, ¿no? Que tren y entretenimiento estén en la misma relación, pero no tren y suicidio tengan la misma relación. Pero sí, como buscar las áreas, y de hecho voy a anotar eso, como buscar las áreas de cómo restringir esas áreas de acceso, ¿no? Para nuestro knowledge graph. Sí, claro. Sí. Gracias, claro, doctor. Gracias. No tengo respuesta a sus preguntas, pero muchas gracias por sus pensamientos. Gracias, Kimberly. A ver, bueno, me voy al chat. A ver, aquí hay un comentario de Guillermo Monroy Rodríguez, que es un estudiante de doctorado. Dice, muy buena charla y muy interesante área. Pregunta, ¿qué tanto se ha dificultado acceder a los datos que provienen de wearables, dado que la mayoría pertenecen a las plataformas cerradas? Esa es una pregunta, y luego tiene otra que, como es larga, mejor prefiero que ahora contestes esta, Kim, y luego te planteo la siguiente. The wearables. Pues yo creo que sí, pertenecen a plataformas cerradas, pero al mismo tiempo los usuarios ahora estamos como súper acostumbrados a decirle que sí a todo, ¿no? Que está mal, también tenemos un paper por ahí de privacidad y de cómo tus datos no deben de estar esparcidos por todo el mundo, pero no es tan difícil que convenzas a un usuario de que te dé acceso a sus datos, porque por ejemplo Fitbit, ¿no? Es Google ahora, y con que tengas acceso a los datos de Fitbit de Google y el usuario te los dé porque piensa que es algo interesante, no es tan complicado, de hecho, tener los datos de wearables. Pero sí o sea, sí, perdón. No, sí, lo que pasa es que iba a plantear la siguiente pregunta, pero no termina aquí. No, está bien, iba a decir lo mismo. De acuerdo. Entonces, la siguiente pregunta que formula Guillermo Monroy es, ¿qué dificultades están encontrando con respecto de la privacidad de datos, anonimización, entre otros aspectos de seguridad de la información y datos? Sí, y aquí la idea, en este momento todo es, como les digo, empecé con esta área, bueno, llevo más tiempo en esta área de investigación, con esto específico, con Computer Vision empecé en octubre del año pasado, entonces todavía todo es muy a nivel prototipo, ¿no? Pero sí tenemos un paper también que, si están interesados en mi Google Scholar, es uno que está ahorita, lo vamos a presentar en una conferencia y de hecho habla sobre privacidad y cómo los usuarios, por ejemplo, deberían de tener
el derecho de decir no. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo estaba en Estados Unidos, no me aparecía esa leyenda de que decir que sí a las cookies, ¿no? Decir que sí o decir que no si las querías configurar. En diciembre me di cuenta que en México ya existe eso, y mi hermano me dijo que tiene muchos años. Y aquí en Europa también, con las leyes de aquí, tú como usuario puedes decidir si quieres tus cookies que te sigan, ¿no? Para poderte mostrar como los ads, que son muy, muy personalizados para ti. Y lo que decíamos en este paper es que los usuarios, aun cuando yo, por ejemplo, te di acceso a mis wearables, a mi Fitbit o a mi Apple Watch, yo podría decir, bueno, ahora ya no quiero, ¿no? Ya no quiero darte los datos, y además de eso, si yo quiero solo darte acceso a este tipo de datos y que solo los utilices, por ejemplo, para darme cosas personalizadas, pero no quiero que lo utilices para entrenamiento de una neural net, que los usuarios deberíamos de tener ese derecho de poder hacer. Pero aquí este paper es con personas del área legal también, porque obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Con las leyes que se hacen. Y sí, es muy interesante, ¿no? En este momento todavía no hemos llegado a ese problema, porque estamos en un área de muy investigación al inicio, pero tenemos que tocarlo, ¿no? Tenemos que tocarlo de las leyes y también tenemos que tocarlo de la infraestructura, ¿no? Que lo mantenga seguro, que no pueda haber ataques y eso. Gracias, Kim. Mira, Mariana Belén Álvarez Maena pide que compartas el paper o información relacionada con la privacidad. Y bueno, esa es la pregunta. Sí, si bueno, van... la petición. No, sigue estando mi pantalla compartida, ¿no? Sí, lo que ese es mi Google Scholar, y si van por el año, Right to Customization, ese es el paper, que yo estoy segura que debe estar ahí un preprint. Y si no, igual se los puedo mandar al doctor y que lo distribuya, porque todavía va a estar apenas en una conferencia, por eso es el preprint aquí. Va, pues muy bien, sí, tú mándame y yo lo comparto aquí entre los participantes. A mí me gustaría, Kimberly, digamos, aprovechando el que tú has tenido ambos tipos de experiencia. Has hecho un postdoc en una universidad en París y luego hiciste una estancia, un trabajo en Siemens, que es una industria alemana potente, muy conocida, y ahora has vuelto al ámbito académico en St. Gallen. Pues que nos cuentes tus vivencias, digamos, qué has encontrado de bonito, de retador en cada uno de estos ambientes. Pues que nos compartas esta experiencia, ¿no? que has tenido en ambos mundos. Pues quizá muy general, y si tienen preguntas específicas después me dicen. Pues en general, yo toda mi vida siempre, o sea, hice la licenciatura, después la maestría, después el doctorado y después el postdoc. Entonces yo ya tenía muchas ganas de ver, yo lo decía así, ¿no? De hecho, cuando me entrevistaron para Siemens y cuando me entrevistaron para otras empresas, yo decía, quiero ver el impacto que mi investigación tiene. Porque escribir papers está muy cool y escribes un paper, lo presentas en una conferencia y ya, nadie lo va a leer, ¿no? Si tienes suerte, vas a tener citations, pero si no, pues ya se acabó ahí y empezar de nuevo. Entonces, por eso yo quería hacer investigación en la industria. Quería ver cómo es, y por eso me fui a Estados Unidos, estuve ahí casi 4 años. Y es diferente en el sentido en que se tiene que hacer investigación, obviamente que le interese a la empresa, ¿no? Obviamente que sea relevante, porque pues ellos están pagando, ellos están entonces se restringe un poco en el área de, por ejemplo, Siemens hace cosas como trenes, hace turbinas de gas y de petróleo, hace turbinas de viento. Entonces aprendí mucho de esos dominios, ¿no? Por ejemplo, mi ejemplo aquí
ya no les presenté, pero hicimos este proyecto con la Comisión de Electricidad de California. Y fue un proyecto de investigación con ellos y es sobre la grid eléctrica, ¿no? La red eléctrica de California. Entonces aprendí esas cosas que no tenía idea y aprendí un poquito como a vender también, porque de la forma en como Siemens está hecho, las áreas de investigación necesitan vender un proyecto internamente a las áreas de negocios. Entonces, como que aprendí esa área de qué es interesante para ellos, cuáles son los problemas que tienen, cómo podemos innovar. Y de todos modos hacíamos investigación solo a nivel de prototipos, ¿no? Para que mi prototipo llegue a ser parte de un producto, van a pasar años y años y lo va a rehacer 1000 personas. O sea, lo que yo hice solo va a ser la idea al final. Pero es interesante porque tienes muchos recursos, tuvimos acceso a las universidades, las empresas patrocinan universidades, dan dinero a universidades, entonces tenemos acceso a la investigación que se está haciendo, pero también teniendo acceso a la investigación que se está haciendo en estas universidades de nivel internacional, también te hace sentir que tú podrías ser quien está haciendo esa investigación, ¿no? No solo tener acceso como a lo más nuevo de UC Berkeley o de UC Santa Barbara o de todas esas escuelas de MIT, pero también dices, bueno, sí, yo también podría hacer eso. Y esa fue mi motivación por regresar a la vida académica otra vez, como expandir un poco otra vez las áreas en las que mis prototipos y mis ideas pueden ir, y también como estar mucho más, ¿cómo diré?, en la investigación que está la más innovadora, ¿no? Lo que está menos trabajado quizá, que las ideas son más como tengo una idea loca y la quiero hacer un prototipo, que eso está un poquito más restringido en la industria porque pues tiene que ser algo que ya esté más establecido. Entonces, sí. Pues muy bien, es decir, quizá por un deseo más de una creatividad, quizá un poquito mayor margen de libertad, fue que has preferido volver de nuevo al mundo académico. Sí, exacto. Ya. De acuerdo. Ahora, ¿tú qué crees que es lo que te ha permitido poder posicionarte, es decir, tomar posiciones en estas instancias muy competitivas a nivel mundial, como son esta universidad en París, la academia y Siemens en la industria? ¿Qué es lo que te ha permitido poder lograr esas posiciones? No sé, trabajar. Trabajar duro, tratar de leer, quizás suerte también, no sé, cuando apliqué a la industria, por ejemplo, sí es muy competitivo también porque es en la Bay Area, en Estados Unidos, todo el mundo quiere estar ahí. Sí, pero aplicar a todo lo que te parezca interesante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que trabajo y aplicar y después también tratar de hacer un poco de networking con la gente pero o sea, genuino, ¿no? Lo que te interesa. Eso es lo que yo he hecho, las áreas de investigación que me interesan y la gente que creo que me podría traer algo interesante, mantener contacto con ellos y sí, no sé, trabajar y aplicar a todo. Yo creo que pensar en eso, aplicar a todo, aunque pienses que no te vas a quedar. Si no te quedas, no pasa nada, ya no estabas ahí. Entonces. ¿Fue inesperado que tú te quedaras en Siemens cuando solicitaste en Siemens? No sé si inesperado, porque la vacante que necesitaban ellos era como muy de mi perfil. Pero apliqué a muchos lugares. Muchos lugares. Yo me quería quedar en Europa, no me quería ir a Estados Unidos. Pero después pues pasó, fue una muy buena oportunidad. También era muy competitivo monetariamente estar allá. Entonces, sí, ¿no? Pues yo creo felicidades. Qué bueno, sí, qué gusto. Bueno, no sé si haya más preguntas. Nadie ha levantado la manita.
En el chat nada más te mandaron un correo. Entonces, bueno, pues ahí tienes el correo de María Belén Álvarez Baena. Puedes compartirlo aquí mismo, el link a tu paper. Y en tal caso, mira, ahorita ya no hay más preguntas, pero si tú quieres decirnos una última conclusión, unas últimas reflexiones, pues adelante, te escuchamos con mucho gusto. Pues nada más, si tienen cualquier duda, si de alguna forma quieren contactarme, quizás si quieren ver estas vacantes, que no sé si alguien está interesado en aplicar a una posición de doctorado aquí, o de cualquier forma, aquí está mi correo, este es mi correo de la universidad, y creo que también compartí por ahí mi LinkedIn. Entonces, si quieren platicar, si algo les pareció interesante, mándenme un mensajito por LinkedIn o un mensaje a mi correo y con gusto les contestaré. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Mira, entonces ahora yo me voy a permitir compartir pantalla.